Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No sé Hola, si buenas hay tardes. varones, quienes tengo en la pantalla son todas mujeres, así que perdón si hay algún hombre. Bueno, vamos a ver un repaso de la historia de la farmacia. Así proseguimos. Bueno, dijimos que, o sea, en el PDF, mejor dicho, decía que los orígenes farmacéuticos se remontan al primer tercio del siglo XIX, ¿sí? En la antigüedad clásica, como por ejemplo en India, en la Mesopotamia, en Egipcio, en China, comenzó todo con los budistas. Ellos fabricaban remedios que eran dulces, lo podían hacer con jengibre, lino, bien, basado en plantas. En la Mesopotamia, los primeros indicios del uso de los fármacos, ellos quisieron, detectaron la peligrosidad y la dosificación de las sustancias, se las administraban a esclavos. Bien, utilizaban medicamentos ya sea líquidos o pastosos para untarlo en la piel, que eran a bases de plantas, y la tomaban muchas veces, las bebían de forma sagrada, ¿sí? Como por ejemplo la belladona. Eso la utilizaban a la belladona contra los espasmos o como curativos. Bien, los sumerios llevaron a cabo que las primeras operaciones farmacéuticas, por ejemplo, la molienda, las molían, las prensaban, las filtraban, y ellos ahí entonces propusieron las formas farmacéuticas que conocemos, las pomadas, las lociones, las infusiones, los enemas, también lo preparaban en vinos, ¿sí? En Egipto describen la sintomatología y la prescripción de las enfermedades. También los principios activos de qué? De las plantas, de los animales, los minerales. Y crean la formulación y la preparación de medicamentos. ¿Sí? En China se sacó el primer libro sobre plantas. Había más de 365 plantas medicinales y cada una con su uso. En Grecia y Roma no existía la figura del farmacéutico como hoy la conocemos, pero aparecieron las primeras farmacias galénicas. Galeno da la base de las técnicas para la preparación de las principales formas farmacéuticas. ¿Bien? Y ahí se conoce a quién, a los auxiliares de la medicina. Ahí aparecen los primeros auxiliares de la medicina. ¿Sí? Sí, estamos hasta ahí. Bien. Y comienzan a preparar las pastillas, eran a base de arcilla blanca y la empastaban con sangre de cabra. ¿Bien? En Bangladesh, los árabes establecieron las primeras farmacias. Y se lo conoce a Avicena, perdón, no me acordaba, como el padre de la farmacología. ¿Por qué? Porque él fue el que no me sale. Considoló, no se dice así.
Bueno, ¿quién separó, vamos a decirlo así, a la Mussolini. farmacia? Bien, no me salía la palabra, gracias. La separación entonces dijimos de la farmacia y de la medicina. Era más fácil decir separan, pero no me salía. Muchísimas gracias. Entonces, este hombre describe varias formas farmacéuticas para la administración de los medicamentos, como por ejemplo las tabletas, los jarabes, los polvos, los aceites, las gotas medicinales. Bien, en América, por ejemplo, los incas contaban con herbolarios, ¿sí? Y ahí aparece ¿qué? La figura del chamán. Del chamán, sí. Bien, ¿esos qué hacen? Conecta la parte terrenal con Como espiritual. lo espiritual. Exactamente. Y utilizaban la forma de medicamentos como las infusiones, como por ejemplo. Bien. Luego Sí. aparece la Edad Media, que es en 1221, cuando se tiene constancia de la primera farmacia en Europa. ¿Qué hacían? Cultivaban las hierbas, las plantas, y con eso elaboraban medicinas. ¿Sí? En 1422 aparece el primer establecimiento abierto al público que se sitúa en una ciudad de Estonia. Y ahí se crea, o aparece, mejor dicho, lo que llamamos los laboratorios. Y deciden ponerlo al público, a los medicamentos que elaboraban. Bien. En Valencia, los boticarios fueron los primeros del mundo que elaboraron sus medicinas, sus medicamentos. Bien. Luego aparece un libro en el siglo XIII, si no me confundo, que el libro se llama, son de medicamentos de nombres de los alimentos y los medicamentos más simples. Tenía más de 1400 medicamentos. Luego, alrededor del año 1000, hicieron apariciones de los primeros libros dedicados exclusivamente a la farmacia. En la mitad del siglo IX se desarrolló un sistema de ¿qué? De pesado y medición para lograr esa dosificación adecuada de los medicamentos. Porque a todo esto no había una dosificación del medicamento. Bien, entonces los inicios, dijimos, del siglo IX, hicieron una aparición de unos textos, que eran dos, que uno de los libros se llamaba Libro de Farmacia en el Arte para Curar, que se incluían ¿qué? Los nombres de los fármacos, las relaciones de los fármacos y los sinónimos, y estaban escritos en griego, árabe y en india. ¿Para qué? Para poder ser distribuidos, para que los demás lo entiendan. En el Renacimiento, ¿qué pasa? Se inventan nuevas formas farmacéuticas, como por ejemplo los extractos sólidos o las tinturas. Entonces evoluciona la farmacia. ¿Qué pasa? Los boticarios descubren nuevos fármacos. ¿Bien?
Ujú. Y ahí se publicó en 1498 el recetario florentino, que es uno de los considerados primeramente en la farmacopea del mundo. ¿Bien? Sí. Y luego se publicó otro en 1511 por el Colegio de Boticarios de Barcelona, perdón. ¿Bien? ¿Qué pasa? En el barroco, que es de 1600 a 1740, aparecen diversas formas farmacopeas. ¿Bien? Y la farmacia, ¿qué pasa? Pasa de ser arte. Pasa a ser, que no es arte, que es ciencia. ¿Bien? En la ilustración se produce en Francia, perdón, el movimiento llamado enciclopedismo. ¿De qué trataba? De divulgar al pueblo el saber y todo lo que ellos aprendieron. Ahí es cuando comienza la revolución industrial. Y la introducción a la vacuna A la vacuna. directamente. Esa ya me estaba olvidando. Muy bien. Luego tenemos lo que es el romanticismo, que ahí aparece Pasteur, que creo que la mayoría lo ha sentido nombrar alguna vez, que él da un concepto nuevo de la enfermedad. ¿Bien? Y nace ¿qué? La farmacología experimental, la química moderna. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el positivismo, que ahí se continúa desarrollando la medicina experimental, identifican agentes patógenos, los causantes de las enfermedades, la irradiación, ¿mediante qué? Mediante las vacunas. Las vacunas. Exacto. Y otra cosa importante es que ahí se desarrolla la quimioterapia sintética. ¿Por qué? Porque aparecen los inyectables. ¿Sí? Y luego tenemos la edad contemporánea, que ahí se crean nuevas disciplinas referidas a las terapias experimentales, se desarrollan más fármacos, su principal uso médico, y llega el desarrollo farmacéutico. Bien, los farmacéuticos en la primera mitad del siglo XX enseñaban farmacia en las facultades. Bien, esos farmacéuticos que enseñaban en las facultades estudiaron con un plan que se llamaba 1886. ¿Por qué? Porque era una licenciatura que contaba con 5 cursos. ¿Bien? ¿Se cursaba dónde? En la Facultad de Ciencias. Después, a fines del siglo XIX, el farmacéutico, que era el laboratorio químico, o sea, era auténtico del laboratorio químico y farmacéutico, ¿qué hacía? Preparaba nuevos medicamentos en la misma farmacia. Había otros farmacéuticos que directamente salían de la farmacia para ir a laboratorios independientes. Es lo que prácticamente conocemos hoy. Y luego directamente existieron las industrias farmacéuticas, que eran ellos simplemente quienes fabricaban los medicamentos.
Antes lo hacía el farmacéutico dentro de su farmacia. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces ahora sí, arrancamos con lo nuevo. Perdón. Bueno, habíamos hablado la clase anterior de presentación, más o menos, qué eran los medicamentos, las drogas, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué es el medicamento. Se denomina medicamento a las sustancias que contienen propiedades específicas para el tratamiento o prevención de una enfermedad. ¿Sí? Este uso de medicamentos dijimos que se remonta a ¿qué? A civilizaciones antiguas. ¿Sí? ¿Bien? Los medicamentos están compuestos ¿por qué? Por una forma farmacéutica en la que se presenta cuando existen los principios activos y los excipientes que lo conforman. ¿Al fin de qué? De facilitar el uso, la administración. Los principios activos, ¿qué son? Son los fármacos. Bien, y los excipientes, ¿alguien sabe? Los excipientes son la materia farmacológica inactiva. ¿Cómo ha dicho excipiente? Excipientes. ¿Qué son? Los excipientes son la materia farmacológica inactiva. Igual yo luego les paso el PDF de todo esto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Todos los medicamentos deben cumplir ¿qué? Una serie de normativas legales. Y ser aprobado antes de ¿qué? De venderlo al público. Bien, tiene que ser establecido por los ministerios de salud o sanidad. Otra cosa importante es que el paciente, antes de iniciar cualquier tratamiento, consulte a su médico tratante. ¿Sí? La clasificación de los medicamentos. Existen diferentes tipos de medicamentos. Bien, estos se clasifican según ¿qué? Su actividad terapéutica, su acceso, origen o administración. Bien, entonces, arrancamos con actividad terapéutica. ¿A qué hace referencia? Bien, hace referencia a el medicamento que se encuentra en venta para el público y que debe administrarse en dosis determinadas, según esa forma farmacéutica. ¿Con qué cuenta el medicamento? ¿Con un embalaje? ¿Con un prospecto? ¿Con un etiquetado? Bien. Según su acceso. Bien, acá tiene diferentes clasificaciones. Tenemos medicamentos que se adquieren con receta médica. Bien, ¿qué sucede? Hay una lista de los medicamentos que exigen de una receta médica para la compra o para la venta, lo mismo. Bien, ¿qué sucede? Anteriormente a esto, tenemos que consultarlo
con el médico. Es el médico quien puede hacer la receta. Bien, ¿por qué? Porque el consumo incorrecto de ciertos medicamentos pueden generar problemas graves de salud. Bien, estos medicamentos, por ejemplo, no pueden ser publicitados. ¿Sí? Y como habíamos hablado la otra vez de los medicamentos genéricos, estos mismos medicamentos, una vez que su principio activo ha caducado, pueden ser producidos por otras empresas farmacéuticas. Y ahí surge como genérico. ¿Qué tiene que tener este genérico? Tiene que ser de la misma calidad y tener la misma eficacia. ¿Bien? Luego tenemos los medicamentos publicitarios. ¿Se acuerdan cuáles eran los medicamentos publicitarios? Todo aquello de venta libre. De venta libre, que no necesitan receta médica. Como por ejemplo, ¿cuáles son los que uno ve por la tele? Todo aquello que contengan ibuprofenos, antifebriles, Paracetamol. Antigripales, muy bien. antigripales, cremas. Cremas, perfecto. Luego tenemos los medicamentos hospitalarios. Obviamente, como la palabra lo dice, son los que se administran en hospitales. Cuando el paciente está ingresado al hospital o a un centro de salud. ¿Qué sucede ahí? Por ejemplo, cuando el paciente es dado de alta y necesita continuar con ese tratamiento, ¿qué pasa con los medicamentos? Podrá acceder a esos medicamentos en las farmacias. Bien, hay hospitales que tienen farmacia también. Muchas veces esos medicamentos son gratis. También pueden adquirirlos ahí. Luego tenemos según su origen. ¿Por qué? Pues los medicamentos tienen diferentes orígenes según la función. Algunos medicamentos, por ejemplo, derivan del cuerpo humano, como por ejemplo de los derivados de la sangre, de los tejidos, de las glándulas. Hay otros medicamentos que provienen de las plantas, que es un recurso natural. ¿Bien? Por ejemplo, los medicamentos homeopáticos, inmunológicos, radiofármacos, entre tantos, la forma magistral, que son aquellos medicamentos preparados en las farmacias, tienen que seguir indicaciones de recetas médicas. Hay medicamentos que se producen en las farmacias. Si no me equivoco, tengo uno acá. Si me dan un segundo, lo voy a buscar para que lo vean. Ah, volví. Perdón. No me di cuenta de prepararlo antes. Dame un segundito. Bien. Acá yo fui al médico porque me había salido toda una alergia en el cuerpo que pensé que era un hongo. ¿Sí? Fui al médico, el médico ¿qué me dijo? Nena, lo que vos tenés es estrés, no es un hongo. Anda a la farmacia y pedile que te preparen un spray. Bien, este spray es de
clotimazol, que lo prepara la misma farmacéutica. ¿Sí? Entonces, por un ejemplo doy, esto los preparan en la misma farmacia, que es lo que estamos hablando ahora. ¿Bien? Obviamente, siempre siguiendo las indicaciones de la receta médica dada por el médico. ¿Sí? Por ejemplo, los medicamentos más habituales son aquellos que derivan ¿de qué? De la síntesis de varios componentes químicos y son elaborados ¿dónde? En los laboratorios. ¿Sí? Luego tenemos según su administración. ¿Por qué? Porque según su administración, los medicamentos pueden tener diferentes maneras, como por ejemplo por su finalidad, según la enfermedad que estemos tratando. Bien, puede ser, como por ejemplo, medicamentos administrados por vía oral, respiratoria, ¿sí? Ejemplo, las pastillas, las píldoras, las gotas, los parches transdérmicos, tienen todos diferentes vías de administración. ¿Sí? Los inyectables, todo es diferente. ¿Sí? Después eso lo vamos a ir viendo bien detalladamente la forma de administración. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No, todo no. Bien. Bien, ahora vamos a ver lo que es la farmacodinamia. ¿Alguien sabe lo que es la farmacodinamia? No, ni idea. ¿Nunca la sintieron nombrar? No. Bien. Es el estudio de los efectos de un fármaco en el organismo. ¿Bien? Entonces, el estudio del efecto del fármaco dentro del organismo puede ser nosotros como personas, como animales. Acuérdense que la farmacia también incluye a los animales. ¿Bien? Entonces, para entenderlo, el objetivo de estudio de la farmacodinamia es esencial ¿para qué? Para conocer el concepto de que del receptor. ¿Bien? Tenemos que conocer qué hace, qué efecto causa en quien lo recibe. ¿O no? Claro. Entonces, los receptores que son macromoléculas con funciones específicas que junto con el fármaco van a generar respuestas en el organismo. Como por ejemplo, los cambios en la... ¿Puede repetir por qué se cortó justo? Lo último que dije, Sí, por favor. bien, que los receptores son macromoléculas con funciones específicas que junto con el fármaco van a generar respuestas en el organismo. ¿Ahí se escuchó?
Bien, y ahí tenemos diferentes respuestas, como los cambios en la actividad enzimática. Bien, como por ejemplo pueden ser ahí los fármacos para controlar, perdón, los niveles de insulina. También modifican los canales iónicos, como por ejemplo los anestésicos locales. ¿Sí? Y luego tenemos las modificaciones en la estructura o en la producción de proteínas, como por ejemplo los tratamientos farmacológicos con estrógenos. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los fármacos? Los mecanismos de acción se entiende como toda manifestación o reacción que genera el fármaco dentro del organismo. Bien, y esto depende de diversos factores, como por ejemplo la selectividad. Uno se pregunta, dice, yo me tomo esta pastillita y ¿cómo sabe que yo tengo un dolor de estómago? La pastillita. Entonces ahí tenemos lo que es la selectividad. Que muchas veces nosotros tenemos dudas con respecto al uso del fármaco, si el medicamento puede hacer efecto en el lugar específico, ¿bien? Sin afectar a qué, a otra parte del cuerpo. Y ahí entra la selectividad, que es la capacidad del fármaco para unirse solamente a receptores específicos. ¿Entiende? Claro. Bien, entonces, mientras más reducido sea el aspecto de receptores al que pueda unirse el fármaco, mayor va a ser esa selectividad. Por ende, va a ser mejor el efecto farmacológico. ¿Sí? Luego tenemos lo que es, perdón, la afinidad. Entonces, en este nivel es el nivel de alteración que existe entre el receptor y el fármaco. O sea, es la capacidad que tiene para formar una unión estable. Cuanto mayor afinidad tenga, mayor probabilidad del que el medicamento, perdón, genere el efecto que deseamos. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la reversibilidad, que es la capacidad que tiene el fármaco para separarse del receptor. Y esta está muy vinculada con la afinidad. ¿Por qué? Porque a mayor afinidad va a tener menor reversibilidad. Y el efecto del fármaco va a durar más tiempo. ¿Sí? Luego tenemos la potencia del fármaco, que es la cantidad de fármaco que se requiere para ¿qué? Para lograr ese efecto deseado. La mayoría de las veces, o casi todas, mejor dicho, esta cantidad se expresa en ¿qué? En miligramos, lo que nosotros conocemos como dosis. ¿Bien?
Luego tenemos lo que es la eficacia, que es el nivel máximo de respuesta terapéutica que puede ofrecer un fármaco. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Entendió, no? Sí, sí. Entonces, dijimos que los mecanismos de acción de los fármacos eran la selectividad, afinidad, reversibilidad, potencia, eficacia, y me faltó una, actividad intrínseca, esa me faltó. Que esa es la capacidad que tiene una unión fármaco-receptor para producir ¿qué? El efecto deseado. ¿Bien? Acción farmacológica y efecto farmacológico. ¿Qué es la acción farmacológica? Acción farmacológica, ¿le suena a algo? La acción que son los cambios o las modificaciones que produce el fármaco en el organismo. ¿Sí? A niveles como moleculares, celulares, bioquímicos, como por ejemplo los cambios en las funciones termorreguladoras que producen los medicamentos diseñados para combatir las fiebres. Esos medicamentos para combatir las fiebres son conocidos como antipiréticos. ¿Bien? Y el efecto farmacológico, como la palabra lo dice, es el efecto farmacológico, es el efecto que es visible de la acción del fármaco. Como habíamos dicho antes, el medicamento para la fiebre, ¿cuál es su efecto? ¿Para qué tomo el medicamento para la fiebre? Para que me baje la fiebre. Bien, el efecto entonces es la disminución de la temperatura. Claro. ¿Qué sucede? Estos efectos pueden ser de varios tipos. Tenemos varios tipos. Tenemos el efecto primario, el placebo, el colateral tóxico y el letal. El efecto primario son los efectos que esperamos, o los efectos esperados para ese fármaco específico. El efecto placebo se trata de los efectos que no tienen relación con el fármaco. Los efectos colaterales. Lo que puede causar el remedio que estemos tomando. Bien, son los efectos generados por las manifestaciones deseadas del medicamento, o sea, del efecto primario. Claro. Bien. Claro. Luego tenemos el efecto tóxico, cuando es producido por un exceso en la dosis recomendada del fármaco, cuando nos excedemos de lo que debemos tomar. Y el efecto letal son manifestaciones biológicas que se pueden llevar a la muerte del paciente. Abusando siempre de los medicamentos. Exactamente. Primero vamos a tener un efecto tóxico y luego podemos llegar a tener un efecto letal.
Bien, ahora pasamos a lo que es la farmacología. ¿Qué es la farmacología? Es una ciencia que estudia ¿qué? Los fármacos, los remedios, ¿no? Los productos farmacológicos o sustancias químicas. Lo que Bien. tomamos vendría a ser. Vendría a ser. Y esto que abarca los efectos biológicos, la composición, sus fuentes y sus propiedades químicas. ¿Sí? La farmacología entonces se encuentra dentro del campo de la biomedicina. ¿Por qué? Porque estudia los efectos biológicos y la efectividad de los fármacos. Obviamente siempre que tiene sobre las personas en el tratamiento de cierto problema médico. Entonces, la farmacología también abarca ¿qué? Áreas como la farmacia, la medicina veterinaria, hemos visto, la odontología, la enfermería. La farmacología también es la responsable de testear los fármacos. ¿Para qué? Para medir su nivel de toxicidad o potencialidad en el valor terapéutico. Bien, el primer instituto de farmacología fue fundado en el año 1847 en Estonia, para que lo tengan en cuenta. Y dentro de la farmacología existen otras especialidades. Son varias. La farmacodinamia, que lo vimos antes, que estudia los fármacos, cómo afectan a un organismo. La farmacocinética, que estudia cómo el organismo reacciona frente a los fármacos. La farmacología terapéutica, que estudia que los productos químicos en relación al estado inmunológico, biológico, microbiológicos y conductuales que influyen sobre la enfermedad. Luego tenemos lo que es la farmacología molecular. Este estudia las características bioquímicas, biofísicas, entre la relación del fármaco y el organismo. También está la neurofarmacología, que estudia que las sustancias químicas que afectan al sistema nervioso central. O sea que dentro de la farmacología hay otras especialidades, que son las que nombré recién. Las formas farmacéuticas. ¿Cuáles son las formas farmacéuticas? ¿O a qué llamamos formas farmacéuticas? Son los preparados farmacéuticos, las formas medicinales, la dosificación. Son los preparados que, a partir de drogas, ¿para qué? Para poder ser administrados a nuestro organismo. ¿Qué sucede con estos preparados? Estos preparados pueden tener una o varias drogas y son confeccionadas por el farmacéutico o la industria farmacéutica. Diferentes, vienen diferentes, en diferentes estados, perdón. ¿En qué estado pueden estar esas drogas? ¿En estado sólido, líquido,
gaseoso, semisólido, ¿qué más? Emulsiones, soluciones. Bien, en general entonces, las drogas y preparados poseen 3 nombres principales. El nombre químico, el nombre genérico y el nombre registrado. Anótenlo. Si quieren los vuelvo a repetir. Dije que en general las drogas y los preparados poseen 3 nombres principales. El nombre químico, el nombre genérico y el nombre registrado. ¿Bien? Bien. Las formas farmacéuticas sólidas. ¿A qué nos podemos estar haciendo referencia cuando decimos formas farmacéuticas sólidas? ¿Una pastilla? No. Bien. Bien. Cápsulas, Sí. Tabletas, comprimidos, cápsulas. pomadas, cremas. No. ¿Gotas? Bueno, les voy nombrando. Las formas farmacéuticas sólidas son los polvos, bien, los granulados, que son la mezcla de polvo, medicamentos y azúcares, que vienen en pequeños granitos. Oleosacaruros, que es una mezcla de azúcar y una esencia. Después tenemos las cápsulas, cubiertas de ¿qué? De gelatina, y se llenan con sustancias sólidas o líquidas, que son para deglutir. Bien, está cubierta de esa gelatina, ¿para qué? Para evitar ese sabor y el olor de los medicamentos. Y vienen en 3 tipos. Las duras, que son para las drogas sólidas. Las blandas. 3, cápsulas elásticas. Y las perlas, que son para los líquidos, que es lo que llamamos las blandas nosotros. Las que vienen en perla. ¿Sí? Tenemos también las tabletas o comprimidos, que son sólidos, que son obtenidos por compresión. Es una de las formas farmacéuticas más utilizadas. ¿Sí? Y las pueden recubrir con una capa de azúcar. ¿Para qué? Para mejorar el sabor, como habíamos dicho antes, y protegerla de la humedad, del aire. Luego tenemos las cápsulas o tabletas. ¿Qué pasa con esas? Liberan la droga activa lentamente en el tubo digestivo. Es de acción sostenida. ¿Sí? Luego tenemos las pastillas, que son destinadas ¿para qué? Para disolverse lentamente en la boca. Las píldoras también, es una forma farmacéutica sólida, esférica.
¿Qué más tenemos? Los extractos sólidos, que son formas medicamentosas obtenidas por preparación de principios activos de drogas, vegetales o animales, con disolventes apropiados, como por ejemplo el extracto de belladona. Y después tenemos los supositorios o los óvulos. Los óvulos son los supositorios vaginales y los supositorios son preparados sólidos de forma crónica o en forma de, perdón, cónica o de bala, bien, que se ablandan o se disuelven a cierta temperatura del cuerpo. Bien, y acá entran las pomadas que me habían nombrado, entran en las formas farmacéuticas semisólidas. Y ahí tenemos las pomadas, las pastas, y también hay otras formas farmacéuticas sólidas como las jaleas, y las formas farmacéuticas líquidas, las soluciones, ¿qué más? Aguas aromáticas, inyecciones, jarabes, ¿qué más hay ahí? Emulsiones, colirios, las gotitas para los ojos, ¿sí? Por ejemplo, las inyecciones, que ahora nos queda poco tiempo, pero les voy a ir contando, así les adelanto. Las inyecciones, ¿qué son? Son preparados líquidos, soluciones o suspensiones, constituido por drogas en un vínculo que puede ser acuoso o aceitoso. Tiene que ser estéril. ¿Y por qué vía se emplea las inyecciones? Vía parenteral. Otras veces las inyecciones, no sé quién tiene el micrófono abierto, pero se interfiere. Mariela. Ahí está. Bien. Les decía que las inyecciones otras veces vienen, son drogas sólidas, en polvo. A esas se le agrega que un vínculo en el momento en que se la va a colocar. Ese vínculo puede ser acuoso, puede ser agua destilada, esterilizada, puede ser un vínculo oleoso en un aceite vegetal, como por ejemplo el aceite de algodón, el aceite de maní, aceite de oliva, vienen varios aceites, el de sésamo. Y las inyecciones tienen que estar envasadas en ampollas de una sola dosis, por ejemplo, que puede ser de 1 a 25 mililitros, frascos de ampollas o viales de varias dosis, que vienen entre 5 y 100 mililitros. Después tenemos los frascos de vidrios, que mayormente vienen de 250 a 100 mililitros. Y luego podemos tener los recipientes de plástico, los de poliestileno. ¿Sí? O sea, hay varias formas que pueden venir un inyectable. ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? No, yo no. Lo único, sí, en realidad quería preguntarte si esto todo, porque en algunas partes se cortó, no lo pude enganchar desde el principio. Se los estoy enviando ahora.
Ah, listo, listo, Bien. listo. Va a ser Por si hay más, que- pero vayan leyéndolo, así lo vemos bien lo que queda la próxima clase también. Por eso, sí, para copiar por si hay algo que querramos copiar y verlo desde el principio porque no pude verlo. Ustedes váyanme diciendo, yo por ahí voy, y también me trabo yo, ¿no? Pero si voy muy rápido, quiero que me lo digan, así mejoro, porque aunque no lo crean, yo también me pongo nerviosa todavía. Entonces por ahí uno cuando se pone nervioso empieza y habla y habla y habla y el otro no entendió nada. ¿Sí? No, yo hizo nada más. Yo, para mí está bien, pero yo quería saber si pasabas todo para poder verlo Sí. mejor y Ya se lo estoy pasando. buenísimo. Bueno, chicas, las dejo para la próxima clase y les paso ese PDF y le voy a pasar otro más, así ya lo van teniendo, para que ustedes lo lean y después nos saquemos todas las dudas. Porque esto es la base para arrancar a estudiar todo lo demás. Perfecto. ¿Sí? Les mando un saludo a todas y que tengan una excelente semana. Gracias, Dale, igualmente. gracias. Adiós. Chao, chao.